matricial y algunos condimentos extras, un poquito de vectorial, un poquito de complejos, no se deja de lado, pero se prefiere la parte matricial de la representación porque es muy práctica para nuestros modernos sistemas de control. ¿Cómo están hechos nuestros modernos sistemas de control? Ustedes bien pueden intuirlo o ya los conocen, son sistemas en computadoras, ¿no? Es decir, un microprocesador haciendo cálculos, y esos cálculos, ¿cómo están hechos? En matrices, convenientemente en matrices. Aunque sea un sistema embebido, suele convenir tenerlos representados con matrices, que son muy prácticas para el cálculo numérico. Otras variantes de representación son las de los modelos de los números complejos, que es el libro que les había referido de Bernard Lord, ¿sí? Bueno, y después hay unas discusiones que en todo caso otro día les puedo contar, especialmente después de que salgamos de clase en el pasillo de la facultad. Por lo pronto, también necesitamos, fíjense que decíamos, esa parte es teórica y es necesario que lo veamos porque es la teoría que ustedes necesitan para el año que viene hacer electrónica de potencia, ¿sí? Electrónica de potencia. Entonces ahí se necesitan los modelos matemáticos de control de un motor o de una máquina de corriente alterna generalizada, ¿sí? Por otro lado, desde el punto de vista técnico, nos hace falta lo que cualquier escuela técnica o cualquier técnico necesita manejar, que es el cálculo sería de las magnitudes de trabajo del motor de corriente alterna o de corriente continua. Así que son un modelo mucho más simple, que es muy similar a nuestro modelo que hemos estado utilizando en el transformador. Estoy olvidando de algo y es ponerme a grabar. Déjenme ver. Bueno, ahí estamos grabando entonces. Decíamos, teníamos unos asuntos pendientes que son, por un lado necesitamos modelos simples de cálculo manual o de cálculo aproximado suficiente que nos permitan ajustar algunas variables en un motor de continua o de alterna para cuando lo tenemos trabajando. Queremos saber cuál es la dimensión general o cuál es su rango de trabajo, cuáles son sus corrientes, sus potencias, su torque generado, velocidades que se puedan calcular, en fin, cuando están en régimen, generalmente cuando están en régimen, ¿sí? Ahora, cuando el sistema tiene que ser un sistema complejo de control, en el cual ustedes tienen que hacer maquinados, posicionados, aceleraciones, con cierto torque, con cierta precisión, ahí estos modelos simples no sirven para controlarlos, no explican cómo funcionan, son modelos que, como hemos estudiado nosotros en el modelo equivalente del transformador, recuerden ustedes que el modelo equivalente del transformador hacíamos como si fuera una caja negra, agarramos el transformador, enchufábamos energía de un lado, hacíamos unas mediciones del otro lado o del mismo lado y sencillamente derivábamos un par de magnitudes en base a dos pruebas, la prueba del ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito. Hay unas pruebas equivalentes o ensayos equivalentes también para los motores cuando están con el rotor bloqueado, cuando tienen en corto el rotor o cuando están libres y cuando están con cargas. Entonces se generan una nueva serie de pruebas. Esas pruebas nos brindan algunos valores de magnitudes físicas que están ocurriendo, la corriente, la potencia, la tensión, algunas que se puedan medir sin duda. Esas que se pueden medir, nosotros deducimos un modelo equivalente relativamente sencillo, que es un modelo T. Ese modelo T tiene un RL sería el primario o estator, un RL para el secundario o rotor, y un RL, pero en paralelo, para el núcleo, ¿sí? Eso ya lo hemos visto, y es un modelo muy simple que nos permite rápidamente calcular algunos parámetros de trabajo de nuestro transformador o nuestro motor, ¿sí? Ese modelo existe tanto para alterna como para continua. Ese es el que vamos a utilizar para hacer cálculos en la parte práctica. Voy a utilizar entonces dos apuntes que son los que quería pasarles aquí. Son este capítulo 2 de cierto libro, que ahora no me acuerdo cuál es, y capítulo 3 de cierto otro, que tampoco me acuerdo cuál es. Bueno, uno dice Ponce Sampe, así que ese es el autor. El otro no recuerdo en este momento después. Me parece que era el mismo, pero había una variante de versión de los libros. Yo tenía una versión mal escaneada y alguien me pasó una mejor versión que en realidad se trata de una especie de apunte de un curso, una cosa así.
coinciden en los temas y es lo que nos interesa. Se los dejo entonces cargados los apuntes, a ver dónde quedaron. Estos, capítulo 2, capítulo 3, se llaman así solo para referirlos al capítulo de los libros en el que estaban, pero es la máquina de corriente continua, ¿sí? Los modelos simples para su cálculo técnico, ¿sí? Cálculo de variables desde el punto de vista técnico, simple, un modelo muy simple que no sirve mucho para el modelo de control, pero es suficiente para máquinas que estén trabajando en régimen permanente. Lo mismo para el caso de corriente alterna, la máquina asincrónica, donde la máquina asincrónica puede ser un generador, pero es más común que sea un motor en nuestro ámbito, en plantas industriales o en aplicaciones en las que trabajamos, ¿sí? Entonces, estos dos materiales los tengo aquí abiertos. Obviamente, con la hora y media que tenemos de clases en cada semana, es bastante difícil que podamos ver con detalle todo esto, y es por eso que ustedes lo tienen de referencia, para que cuando tengan alguna duda, vayan y lean preferiblemente estos apuntes para comenzar, y mejor aún si utilizan libros más profundos. El problema de los libros más profundos, como el Fraile Mora, es que tienen, bueno, muchísimas más variantes desde el punto de vista de la teoría utilizada para poder explicar el funcionamiento. Quiero decir que son más complejos, al estilo de lo que sí pretendemos ver, que no podemos dejar de ver, del modelo de una máquina de corriente alterna genérica, ¿sí? El modelo de máquina de corriente alterna genérica, que como ya les había mostrado, tiene unas ecuaciones bonitas hechas en números complejos, donde hay que tener algún cierto tipo de agarre mental y conceptual de lo que estas ecuaciones significan. Y esa es la parte importante que necesitamos dominar y que les va a convenir comprender que tan solo recordar, ¿sí? Si comprenden lo que estas ecuaciones dicen, también van a comprender cómo controlar el motor, ¿sí? Si no, sencillamente van a ser usuarios de un programa y van a querer armar algo sin entender cómo funciona. Ya saben ustedes que en ingeniería se trata de comprender lo suficiente de la física relacionada para poder ajustar, controlar y diseñar los sistemas de control que corresponden, ¿sí? Entonces ese es el aspecto que lo tenemos pendiente. Por otro lado, desde el punto de vista práctico, decíamos que vamos a hacer unos cálculos con unos modelos más sencillos. Estos se pueden hacer a mano en un papel, que son los que utilizamos para hacer prácticos y parciales, ¿sí? Entonces tenemos aquí nosotros nuestro, bueno, un corte, ¿sí? Un corte transversal para ver las partes de una máquina de corriente continua. Aquí le llaman corriente directa, que es otra variante del nombre en castellano, literal desde el inglés, direct current, bueno, corriente directa o corriente continua, ¿no? Para nosotros es más explicativo que sea continua que directa. Bien, entonces tenemos aquí un modelo simple. Lo que dice ahí carbones, bueno, en general son las escobillas, ¿no? Las escobillas de contacto sobre un aro en el cual se van distribuyendo las delgas de contacto de cada una de las bobinas. Después no dejen de ver la estructura física, en fotos y en videos sobre estos motores para conocerlos un poco por dentro, ¿no? Y si tienen alguno viejito, desármenlo y conózcanlo más de cerca. Bien, en particular tenemos una generación de campo que está hecha desde el estator va a generar el campo, y sin duda hay un inducido que está en el rotor, que está en general hecho con bobinas, que se van a ir conectando a través de las delgas a un sistema en el cual va a ir recibiendo energía, si se trata de un motor, o extrayendo energía si se tratara de un generador, ¿sí? Es un sistema de rectificación, a fin de cuentas. En el caso de ser un generador, es un sistema de rectificación que, dependiendo de la posición relativa de las escobillas, vamos a estar en el pico de la senoidal, que es donde se prefiere obtenerla, o corregir justo el punto de toma en el caso de una generación. Pero es un rectificador electromecánico, ¿no? En el caso de generadores, esto es un rectificador electromecánico. En el caso de ser un motor alimentado por corriente continua, bueno, es un inyector que inyecta una corriente pulsante, porque una vez que se giró, se deja de conectar y conecta a la siguiente bobina y así. Bueno, tenemos, acá está la clasificación que nos interesa, que son según la conexión de estos bobinados, ¿sí? Según la conexión de estos bobinados. Entonces, al motor que tenga una conexión en serie del bobinado de
el bobinado del estator con el bobinado del rotor, ¿sí? Le llamamos motor serie, ¿no? Bobinado del estator y bobinado del motor, le llamamos motor serie. El nombre que generalmente se utiliza para el rotor es de armadura, ¿sí? Fíjense que por acá lo mencionaba, a ver, ahí está, devanado de una armadura. Este es el núcleo donde se bobinan, ¿sí? Se bobinan las bobinas del rotor, ¿sí? Aquí están, bueno, no está muy bonito el dibujo este, no se ven las delgas como corresponden, más bien parece un corte del anillo de delga. Entonces, armadura suele ser el rotor, el nombre técnico que a veces se le da, armadura, ¿sí? Es el inducido, armadura es el inducido, o lo que corresponde al rotor del motor, ¿sí? Entonces, veamos un circuito equivalente. Este es el circuito equivalente que vamos a utilizar para nuestros cálculos, ¿sí? Este es el circuito equivalente que vamos a utilizar para nuestros cálculos. El subíndice S es por estator, ¿sí? Recuerden que está, si quieren, en latín, si no les gusta en inglés. Y es en inglés stator, ¿sí? Está escrito como stator, así que usamos la S. Es muy común que usemos la S, también para evitar las confusiones que la E nos trae a muchas otras palabras. Así que muy común que encontremos, salvo que el libro esté bastante más castellanizado que este, es que encontremos una S para los estatores, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, el subíndice A es el de armadura, ¿sí? Que es lo que corresponde en el motor de continua solamente al rotor, ¿sí? Al rotor o inducido. Así que no dejen de recordar esta variedad de nombres: inducido, rotor, armadura, en fin. En este caso son sinónimos. En otros tipos de motores de corriente alterna, por ejemplo, no. Puede haber motores o generadores construidos al revés, donde el inducido es la parte quieta, de ahí el nombre de estator, la parte quieta, que está estática. No siempre es el inductor, depende de la manera en que lo hagamos trabajar. De todos modos, aquí tenemos una máquina genérica, en particular tenemos el motor, en el cual tenemos la conexión del bobinado el bobinado del estator con el bobinado de la armadura en serie, ¿sí? ¿Qué son esas resistencias que aparecen ahí? Bueno, lo mínimo que el modelo contempla como parte del desdoblamiento de las bobinas. Contempla que las bobinas tienen una autoinductancia y una resistencia propia del bobinado, ¿no? Una resistencia propia del bobinado. Entonces, lo que tenemos ahí es el RL clásico para explicar cómo tenemos configurada esa bobina, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos explicar esa bobina? Bueno, tiene una resistencia R sub S y una inductancia L sub S, ¿sí? Después tenemos la bobina de la armadura, ¿sí? La bobina de la armadura, que es R sub A para su resistencia, L sub A para su inductancia. ¿Y qué es E sub A? ¿Qué es E sub A? Y ese símbolo que tenemos ahí, ¿qué es ese símbolo para ustedes? No me abrumen, ¿eh? No los puedo escuchar si hablan todos juntos. Escriban entonces. ¿Qué preguntó, profe, que se me cortó? Sí. ¿Qué significa para ustedes el símbolo donde está EA? ¿Qué es ese símbolo que está dibujado ahí? Si es estándar, si no es estándar. ¿Qué suponen ustedes que es EA? ¿Una fuente de tensión? Sí, una fuente de tensión. Es la mejor aproximación que uno puede ver en una fuente de tensión en estos modelos. A veces es confuso, uno ve ese globo con esos laterales, y esos laterales están tratando de recordar las escobillas, ¿sí? Las escobillas. Entonces, lo que tenemos son las escobillas conectadas con una fuente de tensión. Es un dibujo analógico que alguien habrá utilizado y a muchos les gustó, entonces aparece mucho en los libros. O sea, no se dejen confundir, es una fuente de tensión. Ahora, ¿de dónde proviene esa tensión que está indicada ahí? E sub A. ¿Qué suponen ustedes? Supongo que algunos ya lo saben, porque tal vez hayan estudiado el tema por su cuenta, visto en la escuela técnica o estudiado en alguna otra materia este tema. Bueno, también tienen que hacer efecto las explicaciones del profesor Maximiano.
Bueno, es la fuerza contraelectromotriz, ¿sí? Es la fuerza contraelectromotriz. Entonces uno tiene un inductor. El inductor es la bobina del estator, la que ustedes ven arriba, ¿sí? La bobina del estator es la bobina inductora, crea un campo magnético, ¿sí? Crea un campo magnético. Y tiene una bobina que es la del inducido. La del inducido es la del rotor o armadura, recuerden ustedes, que es la bobina de abajo, la L sub A, ¿sí? Bueno, el modelo lo que incluye aquí es la tensión que se genera obviamente sobre esas bobinas, pero la tenemos como separada de la bobina en sí. Es una tensión contraelectromotriz, ¿sí? Que se opone al efecto de generación, ¿sí? Se opone al efecto de generación. Entonces, esa tensión contraelectromotriz, fíjense ustedes que está en inversa de polaridad de la tensión de alimentación. ¿Dónde está la tensión de alimentación? Es la tal B sub T que está indicado con más y menos en este circuito, ¿sí? Fíjense entonces, uno alimenta este motor positivo aquí, negativo acá, ¿sí? Generalmente no lo invierte en un régimen estable, pretendemos que ande hacia un solo lado, ¿sí? Pretendemos que ande hacia un solo lado. Lo alimentamos con una tal BT, ¿sí? Recuerden ustedes que las notaciones difieren de libro a libro, ¿no? Entonces, sí es muy importante, por eso es muy importante que ustedes conceptualmente recuerden cómo trabajan estos modelos, ¿sí? En todos estos modelos es sin duda dificultoso leer un libro y después pasarse a otro, porque siempre cambian las notaciones en algún grado, sea que estén castellanizados, sea que al autor le gustaba la palabra inducido, sea que le gustaba la palabra rotor, en fin, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso, y por eso es muy importante que ustedes conceptualmente recuerden los elementos principales de estos modelos, porque después pueden, sin mayor problema, reconstruirlo sin importar qué letras usa la referencia que tengan o el fabricante, ¿sí? El mismo fabricante puede utilizar otros nombres, otros subíndices para indicar este mismo modelo, ¿sí? O una aproximación a estos modelos. Aquí tenemos entonces la tensión de alimentación. En este momento no recuerdo qué era la T, hablando de por qué le he puesto T, no recuerdo. Después, en todo caso, pueden ustedes revisar en el libro por qué era la T que ha utilizado aquí el autor, B sub T. Tensión de alimentación, B sub T, ¿sí? Para nuestro motor. Tiene un inducido, el cual está desdoblado en su resistencia y su inductancia, RS-LS. Está en serie, en una conexión serie con los bornes, ¿no? Con los bornes de conexión, las escobillas, ¿sí? Que conectan con la bobina del rotor. Entonces la bobina del rotor está en serie. Digamos, uno diría, pero está dentro de ese globo que tenemos dibujado ahí. Bueno, como este es un circuito eléctrico, no está dentro del globo, ¿no? Está en serie con la tensión que se genera en esos terminales por ser un inducido. Entonces esa tensión es la tensión inducida, ¿sí? La EA es la tensión inducida. E sub A es la tensión inducida. Es una tensión inducida como si fuera un generador, ¿sí? De hecho lo es. Tiene un resultado de generación que es esa tensión de ahí. Pueden ver ustedes que los terminales positivos de alimentación y terminal positivo de generación están opuestos, ¿sí? No están en serie para que se sumen, están opuestos para que se resten, porque es una fuerza contraelectromotriz, ¿sí? Una fuerza contraelectromotriz que pretende vencer el efecto que nosotros le estamos provocando, ¿no? Pretende vencer el efecto que estamos provocando para lograr el equilibrio. De hecho, eso ocurre si dejáramos de alimentar, ¿sí? Lo vence y se frena, ¿sí? Que es el estado de quietud balanceado, equilibrado de un motor con excitación en cero. Bien, la corriente que circula, ustedes pueden ver que es única, aunque tiene dos subíndices, ¿sí? Tiene dos subíndices. Le llamamos propiamente corriente del estator, a la que está circulando por el estator, que sin embargo en este modelo, por ser una conexión serie, recuerden ustedes, esto es una conexión particular. El motor podría venir listo para armar, ¿sí? Con las conexiones disponibles. Si uno hace esta conexión, que esta conexión es, tomo la conexión que alimenta las bobinas y la pongo en serie con la conexión que alimenta el rotor, armadura o inducido, entonces es una conexión serie. Entonces, en ese caso, la corriente de armadura, pueden ver ahí la I sub A, ¿sí? La I sub A es la misma que la I sub S, ¿sí? La I sub A es la misma que la I sub S, ¿de acuerdo?
Bien, supongo que este modelo no presenta mayores dificultades en este punto y de todos modos me gustaría saber si tienen alguna pregunta en particular. Bueno, sigamos adelante, veamos las ecuaciones que se pueden derivar de este modelo simple. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿sí? Si ustedes recuerdan que el modelo de un motor de continua con conexión de tipo serie, ¿sí? Tiene esta configuración, es decir, la bobina del estator está en serie con la bobina del rotor o armadura. Lo único que nos queda por sumar a ese modelo son las resistencias propias de los bobinados, que van en serie también, ¿sí? Generalmente se las representa cercanas a la propia bobina que representa los dos bobinados, y de por medio se representa la tensión contraelectromotriz que se genera en el bobinado inducido, ¿sí? Recuerden que esto es hasta cierto punto como un transformador. Si tenemos un campo fijo generado por el estator, recuerden que es una continua, así que si la corriente es continua y además estable, lo que tenemos es un campo fijo. Entonces, ¿por qué habría una tensión inducida? Bueno, porque si hemos logrado que comience a moverse, siempre hay un corte de líneas de parte de las bobinas del inducido, ¿no? Siempre hay un corte de líneas de parte de las bobinas del inducido. Eso genera la fuerza contraelectromotriz, una tensión E sub A, ¿sí? Con la polaridad contraria a la tensión de alimentación, ¿no? Por eso tenemos no un serie, sino un serie inverso, ¿no? Bien, veamos las ecuaciones. Sumarle a esto, recuerden que esta tensión está en contra, así que si estuviera del lado izquierdo, la tendríamos restando. Como está del lado derecho, la tenemos sumando. Más EA. ¿Está bien? No es una ecuación muy extraña. Recuerden ustedes esta ecuación de dónde sale. Si ustedes no recordaran la ecuación, basta con recordar el circuito. Tenemos un circuito serie entre la bobina con su resistencia del estator más la de la armadura. Y de por medio, una tensión generada como fuerza contraelectromotriz en sentido contrario a la tensión de alimentación, ¿sí? Pueden ver ustedes la tensión está positiva a la BT y positiva a la EA, casualmente porque están opuestas. Si ustedes las colocan las dos del mismo lado, ¿qué tenemos? BT menos EA, ¿no? BT menos EA. Recuerden circular en el sentido de la... ¿Sí? Realice este ¿Cuál es tu juego? el cálculo de... Que por eso es que no tuvo en cuenta las bobinas. Claro. No sirven estos modelos para hacer cálculos del arranque o cálculos de distintas interfaces entre distintos tipos de trabajo que le pidamos al motor. Es decir, no es un modelo de control, es un modelo de régimen nomás, así que no podemos calcular ese tipo de cosas. Por eso mismo es que las bobinas no tienen un efecto, porque la IS o